¿ya? Entonces ahí está, ¿ok? Bueno, me presento, yo sé que tú eres Armando Estrada, si no me equivoco, Liliana Estrada creo que es tu hermano. Eh, bueno, me presento, soy José Antonio Suárez, soy estudiante de materiales en la escuela, entonces por lo cual tengo un poquito de conocimiento en algunas de química. Ya, y pues eso, nada más. Sí he dado clases de química, por general más avanzadas, pero esto es un tema que me gusta bastante, lo que es principio de la química. Entonces, ya pues, empecemos, ¿ok? Entonces, mira, para iniciar en la química hay que saber desde las bases, ¿ya? ¿Qué es un átomo? ¿Por qué es un átomo? ¿Cuál es la diferencia entre un átomo, una molécula? ¿De qué está constituido el átomo? ¿Ok? Entonces, eh, déjame activar. Entonces, mira, como puedes ver aquí, eh, todo esto que está acá, esto que está viendo acá, un momento, ok, ok, ahora sí, esto que está viendo acá es un átomo, ¿ok? Y un átomo es la cantidad de materia más pequeña que existe. Es decir, tú por lo general lo que tienes, te doy un ejemplo, ¿no? Tú lo que tienes, por ejemplo, tú tienes un cubito de hielo, ¿ya? Ya tú tienes un cubito de hielo. Y ese cubito de hielo es lo que tú llamas agua congelada, ¿no? Es agua congelada la. Ya, ya. Pero este cubito de hielo está compuesto de agua, ¿correcto? Eso sí lo tenemos en cuenta. Está compuesto de agua, ¿ya? Es decir, tenemos aquí, si das con la fórmula del agua, ¿no? Es H2O. exactamente. eh, Voy a hacer aquí H2O. Ok. Si te das cuenta, el agua ¿qué es? Está compuesta ¿de qué? De dos elementos. ¿De qué está compuesta? De hidrógeno y oxígeno. Ya. Si tú vieras el hidrógeno y el oxígeno por separado, tú lo que vas a tener es algo llamado átomo. ¿Ok? Entonces, como por eso te digo, el átomo es la cantidad de materia más pequeña en la cual tú puedes dividir. ¿Ya? Es decir, lo que tú tengas en tu mesa, si tu mesa es de madera, si tu mesa es de plástico, de vidrio, ¿ok? Todo es materia. Y la materia está compuesta de átomos. Entonces, como de manera general tenemos que el átomo es la unidad de materia más pequeña posible y no se la puede dividir más, al menos en la física que se estudia hasta universidad de ingeniería y colegios. Ya después otras cosas que dividen el átomo en muchas más cosas, son otras cosas que eso son otras cosas interesantes, eso es mucho, mucho más avanzado. ¿Ok? Entonces, el átomo, te vuelvo a repetir, ¿no? Es la cantidad de materia más pequeña posible y es indivisible. El átomo no se puede dividir, ¿ya? No mediante procesos químicos, ¿ok? Mediante procesos químicos no se puede dividir. ¿Ok? Entonces, el átomo está compuesto de tres cosas fundamentales: electrón, protón y neutrón, ¿ya? Eh, Como aquí las puedes ver, ¿ya? Lo que quiero que veas es que este es un modelo de átomo. A lo largo de los años, muchos científicos han propuesto modelos de átomos, por ejemplo, el de Rutherford, el de Thomson, ¿ok? Hay muchos más, claro, que no recuerdo, ¿ya? Pero no son de mucho interés, no tienen mucha relevancia, más que relevancia teórica e histórica, ¿ok? Entonces tenemos electrón, protón y neutrón, ¿ok? El átomo, por lo general, es eléctricamente neutro. Quiere decir que no tiene cargas eléctricas positivas o negativas, por lo general siempre están neutros. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, quédate con lo que es eléctricamente neutro, es decir, no es positivo ni negativo. Quédatelo así, ¿ok? No sé si has visto electricidad, pero si no lo has visto, netamente lo típico de toda la vida que uno sabe es positivo o negativo. Ya. Entonces, ¿qué lo hace positivo? ¿Qué lo hace negativo? Son los tres constituyentes que te di, los fundamentales: protón, electrón y neutrón. ¿Ok? Entonces tenemos el protón, electrón y neutrón. ¿Tienes alguna pregunta sobre el átomo? Me avisas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras saber?
eh, los orbitales, esa cantidad depende. No sé. Ya, los orbitales de los elementos, sí. De hecho, uno tiene, por lo general, en las capas más externas, tiene 8 capas, ¿ya? Y en los orbitales son prácticamente estas cositas. Digamos, es como que aquí tú tengas tu núcleo. Tu núcleo es una bolita y tienes estos orbitales, ¿ya? Son los orbitales. ¿Ok? ¿Y el átomo siempre tiene tres o puede tener más o menos? El átomo, ok, el átomo siempre tiene electrones, protones y neutrones, solo tiene eso. La cantidad que tengan eso sí no te puedo decir cuánto tiene, porque tiene muchísimo. No necesariamente tiene tres, sino que esta es una imagen que te dice, esto es electrón, esto es protón, no, el rojo es protón, ¿no? El rojo es protón, pero si lo quieres ver de tres maneras, sí, tiene solo tres. Tiene electrones, protones y neutrones, solo tiene eso. ¿Ok? Cuántos electrones tenga es otra cosa. Cuántos protones tenga es otra cosa. Cuántos neutrones tenga es otra cosa. Si me preguntas la cantidad exacta de cada uno, no te lo puedo decir porque varía en función del elemento. Claro, eso sí sé. ¿Ok? Nada más preguntaba, tipo la órbita, que se ven ahí, que están los electrones. Ah, no, esta es una imagen representativa. Es para que puedas entenderlo mejor. ¿Ya? Ah, ya. Ok. En los orbitales, lo que tú me preguntas, los orbitales, creo que son 8, si no me equivoco, pero en los orbitales por lo general lo que hay son electrones, como lo puedes ver acá. Y en el núcleo lo que están los protones y neutrones. En el estudio de este nivel de química, el nivel más básico, vamos a estudiar nada más cómo la química se comporta en función de los electrones. ¿Ya? Y eso es lo que tú ves, por eso es que la configuración electrónica se llama electrónica, porque se configura en base a los electrones. Por eso es electrónica. ¿Ok? Eh, entonces lo que tú me dices, sí, en los orbitales se sitúan lo que son los electrones, que se simbolizan con E. Electrones, electrones, ¿ok? Algo que debes tener en cuenta de los electrones es, ok, es que si te acuerdas, nosotros aquí teníamos eh, los orbitales, ¿no? Voy a ponerlo acá. Ok, te diste cuenta que nosotros aquí teníamos, espera un rato, nosotros aquí teníamos, perdón, teníamos, teníamos estas capitas que te dije que eran los orbitales, ok, ¿ya? Entonces, mira, en cada capa, si te das cuenta, una es más pequeña que otra. Perdón, voy a borrar eso. Ok, ahora sí. ¿Te das cuenta que te acuerdas? Yo te había dicho que teníamos un núcleo, y el núcleo está compuesto, mira, este es el núcleo, míralo acá. El núcleo está compuesto de protones y neutrones, tenlo en cuenta. Este es el núcleo. Aquí están los neutrones y protones. Y alrededor de este núcleo están los orbitales que tú me estabas hablando. ¿Ya? Poner así. ¿Ya? En estos orbitales que son como que estas capas que están acá, hay electrones, como lo puedes ver en la imagen. Electrones, estos acá, estos acá y estos acá. Mira, mientras más cerca estén los electrones del núcleo, tienen un nivel energético más alto. ¿Ya? Mientras más cerca, por ejemplo, si aquí yo tengo un electrón, está acá, está mucho más cerca del núcleo, el electrón tiene mucha más energía, o sea, está más pegada al núcleo. Mientras más cerca esté, está más pegada al núcleo. Mientras más lejos esté, está menos pegada. ¿Por qué? Porque los protones que tienen carga positiva, lo que por lo general hacen es atraer al electrón. Porque creo que siempre todo el mundo ha escuchado que positivo y negativo se atraen. ¿Sí los escuchaban? Sí, Ya. Entonces, lo que hace el protón, como está positivo, es atraer el electrón. ¿Ok? Entonces, mientras más cerca esté del núcleo, no puede estar nunca en el núcleo, pero mientras más cerca esté,
más pegado lo tiene, por lo cual es más difícil de arrancarlo. Solo ten en cuenta eso, te lo está diciendo para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? O sea, mientras más cerca el electrón al núcleo tiene más carga eléctrica o algo así. Más lo atrae, ponlo así. Eléctrica no porque es el mismo, pero más lo atrae. Porque positivo y negativo, ¿qué pasa? Se atraen. ¿Ya? Y mientras más cerca estén, más fuerza experimenta el electrón. Eso lo vas a ver después. No sé si en tu colegio vean lo que es física, electricidad. Ya, pero eso lo vas a ver mucho después. Vas a ver por qué. Solamente ten en cuenta esto. Mientras más cerca del núcleo esté, el electrón experimenta mayor fuerza de atracción. ¿Te quedó claro eso? Sí. Lo que vas a ver tú después en física se llama ley de Coulomb. Y ahí lo vas a ver, ¿ok? Pero eso ahorita no es nuestro interés, nada más. Da un salto de fe y piensa que lo que te estoy diciendo es verdad. No, no preguntes el por qué, porque si te digo el por qué te vas a marear. ¿Ok? Ya. Entonces, con esto de acá, si tienes alguna otra pregunta referente a la introducción de lo que es el átomo, No, no tengo preguntas. ya, chévere. Entonces, ok, entonces vamos viendo lo que es el protón. Como creo que todo el mundo lo conoce, o ya desde química o desde física, los primeros pasos siempre te dicen que el protón es el que tiene carga positiva, y es el que está acá atrás. Entonces, el protón es el constituyente del átomo, que es el que tiene carga positiva, el que tiene la responsabilidad de que sea su carga positiva. En el interés de esta química, no nos vamos a interesar mucho en el protón. El protón no nos va a interesar mucho ahora. Te va a interesar si tú después, cuando ya te gradúes, quieres estudiar una ingeniería química, una ingeniería en materiales, una licenciatura en química, o quieres estudiar física pura, ¿ya? Eso te va a interesar, pero por el momento no te interesa. En el colegio vas a nada más analizar lo que es el electrón. Ok, entonces características del protón. Es el que tiene carga positiva en el átomo. ¿Ok? Tiene una masa de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ok? ¿Has visto notación científica? Eso sí, sí conoces notación científica. Sí me lo dieron, pero ya me olvidé, fue hace tiempo. Ya, por ejemplo, un ejemplo muy, muy vago. Tú tienes un metro. Un metro es igual, por ejemplo, a 100 centímetros. ¿Ya? ¿Qué te dice la notación científica? Te dice que 100 centímetros tú lo puedes escribir como 1 por 10 a la más 2. ¿Ya? ¿Qué te indica el más 2? Bueno, a la 2 o a la más 2. Te indica que tienes dos ceros por delante del número. ¿Ya? O sea, aquí tú le agregas dos ceros, tienes lo que son 100 centímetros. ¿Me entendiste eso? O sea, ese menos 27 indica que Te son indica 27 entonces a la ceros final que tienes 27 ceros a la izquierda del uno. por delante del uno. O sea que tienes aquí uno, así. Mira, 0,1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegas al 27 cero. Y ahí comienza el número de acá. ¿Ya? Ah, Es decir, que la masa es muy, muy pequeña, si te das cuenta. ¿Cómo puedes tener tú 0.0000000000016 kilogramos? Es muy, muy poquito. ¿Ya? Pero la cantidad de protones y electrones que tú tengas es lo que te constituye a ti, lo que me constituye a mí, lo que constituye a toda la materia observable que se ha descubierto. ¿Ya? Pero esa es tu masa. Esa es tu masa. Te la doy porque a veces saben preguntar cosas así. En el colegio a veces me preguntaban la masa del protón, nunca me la aprendí. ¿Ya? La carga eléctrica, como te dije yo que era positivo, entonces obviamente si es positivo tiene una carga eléctrica. La carga eléctrica se mide en coulombs. ¿Ya? Eh, Coulomb fue un físico eléctrico que descubrió la carga o sea, descubrió lo que era la electricidad. ¿Ya? Eh, no te fijas mucho en esto, pero te doy la carga eléctrica que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga es muy pequeña, pero sigue siendo positiva. Tiene un signo más, sigue siendo positiva. Entonces, esa es su carga eléctrica. Ok. Y lo que nosotros vamos a decir
es que por cada protón que tengas, vas a tener una unidad de carga positiva. O sea, uno más. ¿A qué yo voy con esto? Que si tú tienes 2 protones, ¿cuál va a ser tu carga positiva? Va a ser más 2. Si tienes 3 protones, ¿cuál va a ser tu carga? Más 3. ¿Ok? Esto te indica la unidad de carga. Cada protón tú lo vas a coger como si fuera más 1, si tienes 2, más 2, si tienes 3, más 3, más 4, más 5. ¿Me entendiste eso o no? Sí, Entonces recuerda, si tengo 4 protones, ¿cuál es mi carga positiva? 4. Más 4. Tienes que ponerle más 4. ¿Ok? Nada más, esa es la generalidad del protón. Tiene muchas aplicaciones, pero como te dije, no, no, no es necesario. Me dice que alcance la mano. Pero si digo solo 4 ya está sobreentendido que es positivo. Sí, pero en química es necesario ponerle más 4. Créeme. Ah, ya. Ujú. Es necesario ponerle más 4. ¿Ok? Entonces, ¿algo más con eso? Nada más. No, Ok. Tenemos el neutrón. Y quiero que te des cuenta de algo. Mira la masa del protón. Ok, mírala. Toma que es 1.67. Tenlo ahí nomás. Ok. Ahora mira la masa del neutrón. 1.6726. Date cuenta. 26. Ahora mira la del neutrón. 1.6749. ¿Ok? ¿Cuál es mayor? ¿El protón o el neutrón? En masa. es mayor el protón, supongo. Mira la masa. 1.6726. 1.6749. ¿Cuál es mayor? Claro, es que eso está en notación científica, entonces... No, Ah, eso con no. razón. Mira, si te das Es cuenta, mayor el neutrón, pues. exacto, porque la notación científica es la misma, mira. 27 y menos 27. Eso, entonces, por ahí ya te das cuenta que ya no, eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Cuando tienen la misma notación científica, tú nada más analizas el número. ¿Ok? Es que los interpreté como si fueran números negativos, que se llaman, Ah, no, pero no, 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 está positivo. está positivo, recuerda eso. Ajá. Entonces, si te das cuenta, la masa del neutrón es un poquito más grande, pero varía en cuánto? Varía en, en 0.0023 por 10 a la menos 27. O sea, esto es muy pequeño. ¿Ya? Es por eso que dicen que la masa del neutrón, mira, el neutrón se lo simboliza con n, se aproxima a la masa del protón. ¿Ya? ¿Ya? Es por eso te digo, ¿no? La masa del neutrón es casi igual, este símbolo significa que se aproxima, pues casi igual, a la masa del protón. ¿Ya? Son casi parecidas. Es un poquito más grande, pero son casi parecidas. Como el nombre lo dice, es neutrón, es neutro. Como es neutro, su carga, ¿cuál va a ser? Cero. O sea, tú puedes tener 5 neutrones, no importa cuántos neutrones tengas. Su carga siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque su carga ya te lo dice. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta de esto, su carga es cero, las masas son parecidas, y entonces hay algo interesante, que te dicen que el neutrón y protón constituyen la masa del átomo. ¿Ok? ¿A qué yo quiero llegar con esto? Que si volvemos acá al átomo, tú para sacar la masa del átomo, nada más tienes que sacar la masa del protón, la masa del neutrón y sumar. ¿Ya? La suma. ¿Tienes alguna pregunta con esto? No, ¿Ok? pero me das un tiempito, es que quiero terminar de copiar. Sí, sí, tranquilo. O sea, igual yo te paso las diapositivas. Tranquilo. Bueno. O sea, digo, no, si quieres copiar ahorita copia, pero igual te las paso para que después revises. Ahí. Me avisas lo que termines de copiar.
Listo. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces voy a avanzar, ¿ok? Si copiaste esto, por si acaso, no sé si... ¿Qué cosa? El protón, si lo copiaste. No, sí, eso sí. Ok. Ya. Entonces, como yo te dije, ya vimos lo que es protón, vimos lo que es neutrón. Entonces vamos al electrón. Yo es el último electrón porque como te comenté, siento que es la más importante, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es el electrón? Ya vimos que el protón es la parte positiva, el neutrón es la parte neutra, entonces el electrón que viene a ser la parte negativa, ¿ok? Eh, generalidad del electrón es el constituyente con menos masa, o sea, el que tiene una masa muy, muy pequeña, ¿ok? Eh, y es por eso que yo te dije al principio, ¿te acuerdas que dije al principio que la masa del neutrón y protón prácticamente es la masa del átomo entero? Es porque la masa del electrón es muy, 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 muy pequeña, es mucho más pequeño que los protones y electrones. Entonces, su masa se desprecia. Porque es como que, un ejemplo, es como que tú a 10 le sumes, un ejemplo, 0.00001. Te digo, ¿es significativo sumarle esto a 10? O sea, ¿representa una variabilidad grande o es muy pequeño? Es irrelevante. Irrelevante, ¿ok? Entonces, es lo mismo con la masa del electrón. En comparación a estas masas que tenemos acá, en comparación a estas masas que tenemos acá, la masa del electrón es 1000 veces más pequeña, para que tengas idea, es 1000 veces más pequeña. Entonces es irrelevante sumarle algo 1000 veces más pequeño. ¿Sí? Como a Camil tú le sumes 0.1, 1000.0.1, no, no tiene sentido, ¿ok? Entonces es 1000 veces menor, la masa es despreciable, y ten en cuenta esto, ten en cuenta que la masa del átomo, acá era igual a la masa el, a la masa del protón más la masa del neutrón, tenlo en cuenta. ¿Sí? Igual te doy la masa, aunque es muy pequeña, en comparación con otra, aquí está la masa, date cuenta, mira, es 9.1 por 10 a la menos 31. Menos 31. Esto es menos 27. Al ser más grande el 31 y tener un signo negativo, hace que tenga mucho más ceros por delante. De hecho, tiene 4 ceros por delante, que vienen a ser, perdón, aquí es 10.000 veces más pequeño. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, es muy, 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 muy pequeño. Entonces, no tiene sentido sumarle algo tan pequeño a la masa. Igual te la dejo, ¿ok? Tengo que la carga eléctrica es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En cambio, la carga eléctrica no es despreciable. No lo es. Hay que tenerla en cuenta, ¿ok? No lo es. Entonces, esto sí hay que tener en cuenta, ¿ok? Y de hecho es lo que se utiliza para el estudio de la química básica que tú ves en colegio. En colegio se ve eso, ¿ok? Y como te dije, ¿no? Igual que en el protón, tenemos que, tenemos que la carga, mira, que por cada electrón que tú tengas, vas a tener una carga de menos uno. Es decir, que si tú tienes 5 electrones, ¿cuánta carga vas a tener? ¿Cómo? O sea, que sume la carga eléctrica. Ajá. Recuerda que por cada electrón que tú tengas, tú tienes una carga de menos uno. Entonces te pregunto, si tienes 5 electrones, ¿cuánta carga vas a tener? Menos 5, pero sin embargo ahí dice, pues, tiene decimales. No, esta acá no la tomes en cuenta. Me refiero a esto. Ah, Unidad de carga. Ah, dice carga, pero es carga, ¿ok? ah, ya. Entonces, mira, por cada electrón que tú tengas, si tú tienes un electrón, este es el símbolo de electrón, por si acaso. Una E con una menos. Por cada electrón que tú tengas, vas a tener una carga de menos uno. Es decir, es decir que si tú tienes dos electrones, ¿cuál va a ser tu carga? Menos Dos. dos. Menos Ah, dos. verdad. ¿Ok? Aquí falta la E. Entonces, como te di, haciendo un resumen, en el estudio de la química de este nivel, el electrón es el constituyente de mayor importancia.
Porque con esto tú vas a ver lo que es balanceo redox, balanceo ion-electrón, balanceo ion medio ácido, medio básico. Entonces prácticamente todo se resume a estudiar el electrón y cómo se comporta el electrón en una reacción de oxidación-reducción, en una reacción bueno, se llaman reacciones redox, una reacción electroquímica, etc, etc. ¿Ok? Todo se basa en el estudio del electrón. ¿Ya tienes alguna pregunta con esto? Sí, ahí en el apartado donde dice masa, usted le añade 10, masa 10.000 veces menor, perdón. Sí, es que, ok, ¿tienes una pregunta con eso? Ya. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Para ver. Es diez O mil sea veces. que, ajá, solo quería saber si decía 10.000. Es 10.000 veces menor. ¿Por qué? Porque tú en tu exponente tienes menos 31. Ok, tenlo acá. Pero en el neutrón, ¿cuánto tienes? Menos 27. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? De menos 27 a menos 31. Es de 4. Prácticamente es de 4. La diferencia es de 4 unidades. Es decir, que yo tengo a la final una diferencia ¿de cuánto? 1, 2, 3, 4. Tengo una diferencia de 10.000 unidades de kilogramos. Por eso que te digo, la masa es 10.000 veces menor, mucho más pequeña. Por eso te dije el ejemplo, en lo que si a 10 tú le sumas 0.00001, como tú dijiste, es despreciable, es irrelevante. ¿Ok? Es lo mismo acá. ¿Listo? ¿Ok? En esta figura que ves acá, como te acuerdas que te había dicho que esto de acá es el núcleo. ¿Ok? Ujú. Núcleo. ¿El núcleo de qué está hecho? Está puesto de protones y neutrones. Ten en cuenta, protones y neutrones. ¿Y estos de acá que vienen a hacer entonces? Los electrones. Exactamente, estos son los electrones. ¿Ok? Los electrones, como te dije, ¿no? Están en la capa de valencia. Y por ejemplo, los electrones que están acá tienen un nivel energético mucho más alto que el de acá. El de acá tiene un nivel energético mucho menor que el de acá. Recuerda, mientras esté más cerca, más energía tiene. ¿Ya? Lo que la imagen te da acá es que te dice que, digamos, por cada electrón que se salga de la valencia, de esta capa, por ejemplo, en este caso, esta capa, tienes una diferencia de potencial. Eso lo vas a ver más tarde, lo vas a ver más adelante, pero te lo doy. La fuerza electromotriz o la fuerza impulsora de toda reacción química es la diferencia de electrones que tiene. Solo ten en cuenta. ¿Ya? La diferencia de electrones es lo que hace la diferencia. En reacciones, obviamente, donde haya diferencia de electrones. Ya por cada electrón que tú pierdas, tú tienes una fuerza. O sea, como que fuerza electromotriz se refiere como que a tu desayuno. ¿Ya? Tu desayuno es lo que te da energía. ¿Ya? Si tú no desayunas, te vas a sentir todo lánguido, ¿ok? Todo decaído, ¿ok? Y si desayunas, vas a tener energías para hacer las cosas. Entonces, para una reacción química es lo mismo. Por cada diferencia de electrón, ese es su desayuno, esa es más energía que le da, ¿ok? ¿Me da a entender con ese ejemplo? ¿Cuál era la frase que usted dijo? ¿Cuál? O sea, Eso que explicaba que los electrones se salían de su órbita. ok, lo que pasa es que, como te dije, los electrones se salen de la órbita y esta diferencia o sea, y por cada electrón que se salga hay una diferencia de potencial. Eso te digo, diferencia de potencial. ¿Ya? Es prácticamente una diferencia de energía eléctrica. ¿Ya? Porque al final que estamos hablando, electrones. Electrones que tienen que ver electricidad. ¿Ya? Entonces, por cada electrón que se salga de la capa de valencia, tienes algo llamado electrón libre. Y esa diferencia de potencial o diferencia de energía, míralo así, diferencia de energía, es la fuerza electromotriz. Y esta es la fuerza o es el desayuno para todas las reacciones químicas. ¿Ya? Es lo que da energía o lo que hace que la reacción química se pueda dar. Sin esto no se podría dar una reacción química. ¿Ya? Esa es la razón de todo el estudio. Por eso es que te doy las bases, para que entiendas el porqué de las cosas. Siento que cuando tú sabes el porqué de las cosas, no tienes que estarte memorizando las cosas, sino porque ya le ves el sentido. ¿Tienes alguna pregunta otra vez con esto? Es diferencia de potencial. O sea, entonces por cada electrón que se salga de la capa de valencia, Vas a tener más energía para, digamos, una reacción. ¿Ya? Hay mucha más energía.
¿Ya? Eso no sé si sigamos esos temas dándote clases, pero si es que seguimos, lo voy a explicar más a fondo cuando veas reacciones químicas. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, ¿avanzo o no avanzo? Sí, ya. Ok. No sé si debería ser el gráfico ese. No, tranquilo. A ver. ¿Ya? Entonces, vimos lo que son, eh, creo que nos va a sobrar tiempo, la verdad. Entonces, vimos lo que son lo que es la molécula en sí, no, perdón, el elemento que viene a ser el átomo. Como te dije, ¿no? El átomo es la unidad de masa más pequeña que existe, ¿ok? Pero eh, yo te pregunto, ¿todos los átomos son iguales? Es como que pensemos en esto, ¿no? Pensemos en esto. Tú eres una persona, ¿no? Eres una persona y tú eres como que tú mismo, ¿no? Eres tú, valga la redundancia. Imaginemos que tú eres un átomo. ¿Tú eres igual a tu hermano? Te pregunto. No, ¿verdad? No eres igual a ella. Son personas diferentes. Lo mismo pasa con con los átomos. Los átomos no son iguales. Los átomos varían dependiendo del elemento. Entonces, imaginemos que el elemento aquí sería, no sé, imaginemos que el elemento sería la raza, la etnia, ¿ya? Tú puedes ser blanco y no sé, me imagino, tienes un amigo moreno, ¿ya? Entonces, podría ser un ejemplo en base a la diferencia, ¿ok? Entonces, los átomos no son iguales, los átomos dependen de su elemento, ¿ok? Entonces, eh, como te había dicho, ¿no? Los elementos son diferentes y aquí es donde ya te vengo a introducir lo que son los elementos, el bario, el itrio, el indio, el francio, el plutonio, el uranio, el mercurio, níquel, nitrógeno. O sea, hay muchísimos elementos, de hecho hay 117, creo que lo puedes ver acá. Hay 117, hay 117 elementos y, por ejemplo, aquí tienes algunos, ¿no? Aluminio, arsénico, azufre, bario, bismuto, bromo, calcio, cloro, cobalto, cobre, flúor, fósforo, hidrógeno, platino, plomo. O sea, todos estos, para que tengas la idea, tienen átomos diferentes. Y, escúchame, y prácticamente juntar todos esos átomos te da el elemento. Entonces, podemos definir que el elemento es la mezcla o la unión de todos los átomos, de todos los átomos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si te pongo aquí un elemento de aluminio, que se simboliza con Al, es prácticamente la mezcla de todos los átomos de aluminio. ¿Ya? Todos son Al. O ¿Ok? sea, yo cuando veo un mineral de carbón, ¿no? Tipo ese que usamos para asar, yo diría que ese es el elemento del carbono, no sé, Ya, ok. Como te o dije, no tiene nada que ver. no, 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 está muy bien. El carbón que tú utilizas es carbono puro, ya es carbono puro. Entonces tú puedes decir que, no sé cómo se llamaría, esa piecita de carbón que tú estás utilizando es Mineral. prácticamente, claro, sí, sí, pero no sé cómo llamarlo, como una piedrita o algo así. Eh, pero vamos a decirle como una piedrita, ¿no? Esa piedrita de carbón que tú tienes es prácticamente la junta o la unión de todos los átomos de carbono, ¿ya? De Ah, todos los átomos de carbono. Ahí va a variar mucho, ahí sí, mira, como te dije, yo estudio materiales, entonces yo estudio todo lo que es, por ejemplo, todo lo que son minerales, yo me sé todo eso. Ahí varía muchísimas cosas, ¿ok? En el sentido de que, ¿tú sabes de qué está hecho el diamante? ahí está hecho también de átomos de carbono, pero son más complejos, o sea, son más compuestos, por así decirlo. No, de hecho el diamante es carbono puro. El carbón que, digamos, el carbón que tú utilizas para asar es el mismo, hablando químicamente, que el carbono del diamante. Es el mismo, son iguales. Lo que varía es su estructura cristalina. ¿Ya? ¿Cómo, cómo se unen los átomos? ¿Ya? Eso es lo que te quiero decir. Que los átomos se unan no significa que, por ejemplo, el carbón que tú utilices para asar
sea igual que el carbón que tú utilices para hacer un diamante. Ya. La forma en cómo se unen esos átomos es muy diferente. Ya. Si te interesa el tema, te puedo mostrar la diferencia. Nada más una imagen para que veas. ¿Ya? Aquí sería... Ya. Para que veas cómo cambia. ¿Ok? Entonces, mira. Nada más para que veas, mira. Esto que estás viendo acá, si está en mi pantalla. Sí, es como más abierto el del diamante. Exactamente. Ya. Tomámoslo así, ¿ok? Entonces, mira. Recuerda que cada punto, ¿qué son? Átomos de Átomo. carbono. Entonces, mira, en cómo se unen estos de acá, varía mucho y es por eso que tú tienes diferentes propiedades. Eso es materiales, la verdad que a mí materiales me encanta muchísimo. Materiales es una carrera muy bonita, ya porque estudias prácticamente de por qué de las cosas. Entonces, por eso me fascina esto. Entonces, por eso te quería decir, ¿no? Entonces, mira, en cómo se unen estos átomos, en la forma como se unen, varía mucho. Y esto por lo general es grafito. El grafito es prácticamente, ¿tú has visto la mina de tu lápiz? Sí, Eso es grafito. por supuesto. Eso es grafito, ya. Pero ¿el diamante qué es? Una piedra prácticamente así, ¿no? Es un mineral, como tú dices, que parece un cristal, es muy bonito, es precioso, pero te das cuenta en cómo los átomos se distribuyen y se unen, varía mucho. Y ahí tienes diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Y de qué depende la fuerza de un mineral? Porque no, porque obviamente el diamante aguanta más que el grafito. O sea, Ya, depende, eso depende claro, tú me dices de qué depende en cómo se unen, eso me estás diciendo. ¿de qué depende la dureza de cada uno? Eh, La resistencia, por así decirlo. ya, o sea, claro, por eso te digo, depende de la forma de unión, de la forma en cómo se unen estos elementos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el grafito eh, es así, ¿ya? El grafito se une de esta forma. ¿Te das cuenta que este de acá, por ejemplo, esto de acá es como que uno de estos, es como que una capita de esto, ¿ya? Pero estas capas se unen a más capas. ¿Te das cuenta cómo se unen? Con estas líneas acá. La diferencia es que estos enlaces acá, estos enlaces que te dibujé verticales en rojo, ¿ya? Y estos enlaces que te dibujé verticales en rojo, son, es como que tú los puedas plegar muy fácil. Es como que si tú tienes una hoja frente a otra, es como que tú tengas una hoja y los hagas así. No sé si está en mi pantalla. Como Sí, que una hoja tú la puedas plegar muy fácil. Entonces lo que pasa es que si tú esta cosa, por ejemplo, tú le metes una fuerza, este se te da para acá, este se te da para acá, y es como que se estén plegando uno para otro lado. ¿Ya? Estos enlaces se llaman enlaces interatómicos, es decir, unen diferentes estructuras. En cambio, si te das cuenta cómo es la estructura del diamante acá, estos átomos que unen cada uno de estos, cada unidad repetitiva de estos, son diferentes y son mucho más fuertes por la geometría que tienen. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Y es por eso que el diamante tú lo tienes que es mucho más duro, mucho más resistente al grafito. o sea, sí era el de la izquierda era el de grafito, ¿no? Este de acá, este de Ajá. acá, esto es diamante, esto es, Ah, ya. esto es grafito. Entonces, si te das cuenta, estos enlaces son como que mucho, mucho más fáciles, por así decirlo, de doblar. En cambio, los de acá, si te das cuenta que son como que más complejos. Sí. Entonces, es por esto que el diamante, como tú me dices, es más duro que el grafito. Pero al Mm, final, ¿todo de qué está hecho? Está hecho de, carbono. Átomos de carbono. exactamente. ¿Te quedó clara la duda? Sí. Por eso te digo, a mí la verdad de materiales me encanta bastante, me emociono con eso. Entonces, eh, todo esto de acá lo estudiamos nosotros, toda esta estructura. Si algún día te quieres estudiar por materiales, te lo recomiendo. Eh, entonces, eso sí, tienes que aprender química. Ok, entonces, ya volviendo al tema, tenemos lo que son elementos y compuestos. ¿Ok? Y como yo te dije,
dependiendo en cómo se unan los átomos del elemento, vas a tener diferentes propiedades. ¿Ya? Ahora sí, el elemento, como te dije, es la junta de todos los átomos de cierto, no sé, de aluminio, de arsénico, perdón. Pero los compuestos es la unión de dos o más elementos diferentes. Dame un ejemplo de compuesto que utilizas en tu vida diaria. Mm, eh, Cloruro de sodio, ¿Eso qué es? sal. Es sal de mesa. Uno que es mucho más común todavía, A ver, le diría yo el agua, pero es el agua. que Exactamente. ¿Qué pasa con el agua? ¿De qué está compuesto? Del elemento de, de de, de dos átomos de oxígeno. hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tenemos dos de hidrógeno y tenemos uno de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esto prácticamente es un compuesto. Un compuesto es la unión de dos o más elementos diferentes. Esto de acá es la sal de mesa, esto de acá es el agua. ¿Ok? Tú vas a ver más, no sé si esto se ve en colegio, pero tú vas a ver que, como te dije, ¿no? En la forma en cómo se unan, en la forma en cómo se unan esto, tú vas a ver, por ejemplo, el agua, la molécula del agua es más o menos así, de esta forma. Esta es la molécula del agua. En cambio, la molécula del cloro, ¿qué digo? De la sal de mesa, es prácticamente así. Es lineal. Esta no es lineal, esta tiene una cierta rotación. ¿Ya? Ok, pero eso no nos interesa ahorita, nada más te doy a entender. ¿Ya? Entonces, compuestos, ya sabes, ¿no? Unión de dos o más elementos diferentes. En este caso, aquí tenemos tres elementos, pero ya sabemos que el oxígeno es diferente al compuesto. Eh, Corrijo, no tienen que ser diferentes. Por ejemplo, tenemos ¿esto qué es? ¿Sabes qué es esto? A ver, son tres átomos De sí, oxígeno. oxígeno. ¿Sabes qué es? No, no Esto sé. se llama ozono. ¿El ozono no es un elemento propio? No, de hecho es un compuesto de tres elementos de oxígeno. ¿Ya? Ah, Es por eso que ahí sí me equivoqué diciendo eso. Un compuesto es prácticamente la unión de dos o más elementos. Ya, nada más. De hecho, y el ozono, que sí sabes que es lo que nos da la capa que nos protege de los rayos ultravioletas que vienen del sol. ¿Ya? Eh, si tú lo respiras es muy tóxico, te mata, pero nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de que tranquilamente puedes tener un compuesto hecho de un mismo elemento. Por ejemplo, ¿sabes qué es esto? Este es el oxígeno que tú respiras. Este es el oxígeno bimolecular o diatómico. De hecho, el hidrógeno también lo encuentras así. El nitrógeno también lo encuentras así. Estas son moléculas diatómicas. Ya, pero eso vamos a ver ya en moléculas más tarde. ¿Ok? Pero ten en cuenta que esto prácticamente en esta clase nos vamos a referir prácticamente a lo que es los elementos y compuestos. ¿Ok? Y elementos te dije, ¿no? Aluminio Al, arsénico As, azufre el As, el bario es el Ba, bismuto Bi. Yo te digo, yo pienso que no es necesario aprendérselos todos, porque, o sea, en mi caso, nunca me los aprendí todos en colegio, pero ya con experiencia y ya con el tiempo que estudio la carrera, ya me lo sé. O sea, si tú me dices mañana que tienes Y, que es prácticamente esto, y te digo, esa cosa es itrio, ¿ya? ¿Ok? En este caso, acá la I latina mayúscula es yodo, zinc, tungsteno, o también se llama wolframio, que es el de acá, este es wolframio, o tungsteno, es el mismo nombre. Es un elemento muy duro, durísimo, se utiliza para hacer muchas cosas de corte. Pero bueno, ¿tienes alguna pregunta referente a esto? no. ¿Ok? Entonces, como te dije, yo no soy de la escuela o sea, yo no soy de pensar que uno tiene que aprenderse 117 elementos. Siento que es hasta exagerado porque no lo vas a utilizar todos en colegio. Créeme, no los vas a utilizar. Lo que vas a utilizar es carbón, aluminio, azufre, los de siempre. Y vas a ver que se van a ir repitiendo. ¿Ok? Eh, entonces, avanzo, ¿ok? Entonces, eh, aquí te doy un poquito de la clasificación de la materia, ya teniendo en cuenta que ya te definí lo que son elementos y compuestos.
Entonces, en la materia que tenemos lo que son mezclas, tenemos lo que son sustancias puras. Las mezclas se dividen en dos, mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sabes qué son mezclas homogéneas y heterogéneas? Pues como la misma palabra, pues mezclas homogéneas de como que comparten algo en común y heterogéneas. Ah, no. O sí, heterogéneas diferentes. Más o menos, ¿tienes la idea? Ok. Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando tú mezclas agua con aceite? No se juntan. No se juntan, pero sigue siendo una mezcla, ¿no? Estás mezclando. Mm, Que tú la puedas diferenciar al ojo, significa que es heterogénea. ¿Ya? En cambio, una mezcla homogénea, una mezcla, por ejemplo, ¿qué pasa si tú mezclas alcohol con agua? Tú las vas a diferenciar. no. De hecho, si lo haces ahorita, pues un poquito de alcohol y un poquito de agua, lo mezclas, vas a ver que no lo vas a diferenciar al ojo. Eso se llama mezcla homogénea. Y esto se llama mezcla heterogénea. Ah, Entonces, esto, por ejemplo, es el típico ejemplo de aceite más agua, y este puede ser alcohol de mano. O sea, este pues, puede ser cuando vas a una fiesta, no sé si vas a muchas fiestas y, bueno, tú tienes 16, estás pequeño todavía. Pero bueno, eh, cuando vas a una fiesta y mezclas dos colas, no sé. Entonces al final te sale una cola de un color café. Mezclas, no sé, por ejemplo, Fanta con Coca, ¿ya? Entonces te sale una cola de color café. Entonces, como no puedes diferenciar los dos líquidos, por así decirlo, es una mezcla homogénea. Las puedes diferenciar a simple vista, es una mezcla heterogénea. ¿Ok? No solo se limitan, por si acaso, no solo se limitan a mezclas líquidas, ¿ya? ¿Qué pasa si yo mezclo pimienta molida con sal? Si tú te pones a ver la mezcla, vas a diferenciar así sea la parte blanca con la parte oscura. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Si te pones a ver así cuidadosamente. sí. Entonces te pregunto, ¿eso sería una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Ah, no, heterogénea, perdón. Homogénea, correcto. Entonces ten en cuenta que las mezclas no solo se limitan a líquidos, también se pueden poner a gases. En una cámara de gas, coges y metes nitrógeno más oxígeno, vas a tener una mezcla de las dos, pero esta tú no la vas. Recuerda que el nitrógeno y el oxígeno, o ten en cuenta, el nitrógeno diatómico y el oxígeno atómico son gases, ¿ya? Eso lo vas a ver después por qué, pero ten en cuenta que son gases, ¿ya? Y tú al mezclar dos gases no los vas a ver, no te vas a dar cuenta. Al menos con estos no te vas a dar cuenta, entonces es una mezcla homogénea. Que tú los mezcles en una cámara, con cámara me refiero a una cámara de gas, no una cámara de tomar fotografía, ¿ya? Las mezclas que tú tienes acá y las mezclas que tú tienes acá pueden ser separadas por método físico. Un ejemplo muy típico es cuando tú mezclas agua y le pones almidón. Tú cocinas, ¿quién cocina en tu casa? Mi madre, pero pues sí, hago arroz. No sé si eso sirva Ya, está bien. para el ejemplo. Sirve bastante. ¿Te das cuenta que tú lavas el arroz o lo metes directamente? O sea, ¿perdón? ¿Lavas el arroz o lo metes directamente a la olla? No, lo lavo, lo lavo. ¿Te das cuenta que cuando lo lavas hay una parte blanca? Sí, bota el Ese es agua almidón. blanca. Eso es almidón. Eso que está en la parte de arriba, que se pone medio blanquino, eso es almidón. Ya. Entonces, ¿eso qué sería? Una mezcla heterogénea, agua y almidón. El almidón no es soluble en agua, tenlo en cuenta. Entonces, tú arriba, como el almidón es está suspendido en agua, tú vas a ver como que arribita vas a ver almidón. O prácticamente el polvo blanco que estás viendo ahí. Y está en agua. Y abajo hay agua. Y abajo hay agua. Pero ¿qué pasa? Esta Ah, mezcla tú la puedes separar por método físico. A la final puedes al final coger almidón y agua y separarlos. Entonces, tú al separarlos, ¿qué obtienes? Una sustancia pura. ¿Cuántas sustancias puras obtienes? En este caso, dos. Dos. Te voy a mostrar un videito para que te des cuenta de lo chévere que es esto. Porque yo siento que si no lo ves, vas a ver que no es chévere. ¿Ya? Entonces, mira.
Eh, ok. Estoy buscando. Ya. Mira aquí. Ya te muestro. Ok. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te ayuda a seguir el trabajo de cada miembro. ¿Estás viendo? ¿Sí estás oyendo? Sí, Ya, mira. Por ejemplo, aquí están haciendo una centrifugación. La centrifugación es prácticamente que tú cojas un tubo de ensayo, mezcles dos líquidos y el más denso o el que más pesa se te va abajo porque esto lo está girando. ¿Ya? Y vas a ver que esto es una separación física. Ahí obtienes dos sustancias. La centrifugación. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y líquidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Ya estás viendo, mira, cómo al meter, digamos, esto no sé qué será, pero parece óxido de cobre, no sé. Si te das cuenta que al principio estaban mezcladas, pero después, ¿qué pasó? Tienes aquí agua, imaginemos que es agua, ¿y qué tienes acá? La fase sólida. ¿Te diste cuenta? Ya. Esto es un método de separación física. ¿Ya? Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora de evacuación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso, del decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación. Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo,
con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Esta operación se denomina decantación y es la más elemental de las técnicas de separación. Según el caso, es Ya, para terminar. Eso prácticamente fue que tú tenías aquí tu tubito de ensayo y aquí tú tenías la parte sólida y aquí tienes la parte líquida. Entonces lo que hacía el tubito de ensayo era prácticamente, como ya la tienes separada, lo que tú haces es decantar la parte líquida. La pones en otro tubo con cuidado de que la parte sólida se mezcle. Eso se llama decantación y es un proceso de separación física y de hecho es lo que está acá, mira, esto se llama decantación. Eh, ¿Ya? Y es esto, ¿no? Por ejemplo, tú aquí tienes aceite y agua, entonces lo que haces aquí es abrir la apertura hasta que salga todo el agua y te quede nada más aceite. Eso acá, por ejemplo, acá está mejor. Acá está mejor, mira. Lo que haces aquí es, eh, abrir esto. Mira, te das cuenta, tienes dos fases, eliminas la parte líquida y te queda ya separado en dos sustancias puras. Eso es todo, eso te quería mostrar. ¿Te gustó el video? ¿Lo entendiste? Sí, pero sin embargo, ese líquido azulito que está en el video, ¿Ya? en un principio eso era una mezcla heterogénea o homogénea. Homogénea, en teoría, ¿no? Porque Ah, era como que tú no podías ver la diferencia, si te das cuenta, todo estaba celeste, pero después, ¿qué pasó? Lo separaste. Puedes hacer lo mismo con el agua y el aceite. A la final el aceite como pesa menos, se va arriba, el agua se va abajo y lo sacas. Sacas el agua, como por ejemplo acá, y te queda aceite y agua. Tienes una separación y tienes ya dos sustancias puras. ¿Tienes alguna pregunta? no, y si yo tengo agua con sal, tipo, yo la mezclo, ¿la puedo separar o no? Eh, Ahí es un poquito diferente. Por este método no podrías. ¿Por qué? Porque el agua es muy soluble, la sal es muy soluble en agua. Lo que pasa es que tú cuando pones la sal, sino que la sal como que se deshace. Sí. Entonces, por este método no podrías. Tú lo que tendrías que hacer es calentar el agua hasta que se evapore. ¿Qué es lo que te va a quedar? Sal en grano ahí y el agua te va a quedar en forma gaseosa. Tú lo condensas y ya después tienes agua líquida. Eso se llama destilación. Simple, agua con sal. ¿Ya? La destilación es así, mira, por ejemplo. Mira, creo que aquí se ve mejor. Acá. Lo que tú me dices, mira, tú que tienes agua con sal, ¿no? Lo que tú me dices, agua con sal, confirma. Sí. Acá está. Le metes calor, ¿qué es lo que pasa? Le metes calor, el agua que va a hacer va a ebullir, se va a evaporar. ¿Y qué va a pasar? Como obviamente la fase gaseosa tiende a irse a la parte donde haya menos volumen, va por acá, tú aquí tienes agua fría. Tienes agua fría como que rodeando al tubo que está con el vapor. Entonces lo que va a hacer es que va a enfriar el vapor hasta que se otra vez haga líquido. Entonces esto que tienes agua pura y aquí lo que te va a quedar, aquí te va a quedar sal. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo un proceso de separación física. No hay ninguna reacción química. ¿Entendiste? Ah, ya. Ya. Por eso te digo, es bastante chévere. Cuando lo ves así, es chévere y no todo teórico. ¿Alguna pregunta ya para seguir avanzando? No, siga nomás. Ya. Me avisas si te va gustando la clase. Ya, si no, para cambiar la forma como la das. ¿Ya? No Eh, más que se ve baja calidad la transmisión, no sé qué. ¿En dónde? O sea, en general, se ve en mala calidad. Mm, Deja ver. Dame un ratito.
Ahora me conecto el cable LAN. Déjame terminar de compartir para ver. Estoy ahí. Ahí sí. Ya. Creo que es por tanto compartir. Bueno, igual ya me conecté el cable LAN del router. Entonces, ¿te diste cuenta? Nos vimos lo que son mezclas. Vimos lo que son mezclas homogéneas, heterogéneas, y viste que se pueden separar por método físico. ¿Y qué obtenías? Sustancias puras. Las sustancias puras que pueden ser compuestos o elementos. El caso más típico que tú me dijiste, agua con sal. ¿Qué es el agua con sal? H2O y cloruro de sodio, que es sal de mesa. ¿Qué pasó? Te diste cuenta que las separábamos, ¿por qué? Por calor, y nos quedaba estos dos. Pero ¿esto qué es? Elemento compuesto. Esto es compuesto. ¿Esto qué es? Elemento compuesto. Compuesto. Entonces, no necesariamente tú lo que puedes tener aquí son dos cosas. Puedes tener tanto un compuesto y puedes tener aquí un elemento. ¿Ya? Por lo general lo que tú tienes son compuestos porque lo que tú manejas en la mayoría de veces son compuestos. ¿Ya? Entonces, tú como tienes compuestos, mediante la separación de estas mezclas, que te dan sustancias puras de un compuesto. Si tú quieres hacer que un compuesto sea un elemento, ahí sí es otra cosa. Otra cosa son procesos químicos mucho más avanzados, los cuales no te voy a dar. Eso lo veíamos mucho más adelante en la universidad. ¿Ya? Pero nos quedamos hasta ahí, ¿ya? Hasta esta idea. ¿Tienes alguna pregunta? No sé si sea posible, pero usted me puede pasar su número. Sí, sí. Sí, coge. Te lo paso ahorita. Ahí te lo pasé. Ya, gracias. Chévere. Ok. Ya. Eh, ya. Entonces, voy avanzando. Entonces, esta es la clasificación de la materia, mezclas, sustancias puras. De mezclas tú puedes pasar a sustancias puras por separación de métodos físicos, pero ya de compuestos a pasar a elementos son separación por métodos químicos. ¿Ya? Eh, entonces, ya con esto vamos a lo que es número atómico y número de masa. Eh, aquí entramos un poquito ya más con química. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que yo qué te di? Acá. Eh, por si acaso, me avisas si es que en algún momento la calidad se pierde. No, sí, de hecho, por eso quería su número, para mostrarle una captura de cómo se veía. Ok, déjame ver. Ya le envío. Un momento. La verdad no sé por qué. Ahí le Eh, envié, no sé si ese es su número. déjame ver. Es ese. No me ha llegado nada. No, me equivoqué de número. 097-995-340. A ver, tengo 097-965-3340. Es 995. Ah, le envié a alguien equivocado, perfecto. Sí, sí, 995 ahí. Ahí le llegó. Sí. Ahí. Bien, esa es la captura de cómo veía. Y ahora, Sí, a ver, tengo una captura.
Se sigue viendo así, ¿no? O sea, ahora se ve bien, se ve mal, porque me sale menos pixelado que la otra. Esa es la Ah, última que le envié. Déjame ver qué pasó. Ahí, ¿cómo se ve? Ahí está. Ahí está, ahí está. Mucho mejor. Sí, 4K, 4K. Ya, por ejemplo, lo de acá era esto de acá, ¿no? Esto prácticamente era lo que lo que te está diciendo. Mezclas, homogéneas, heterogéneas, separación por método físico, sustancias puras, tienes compuestos y elementos. Los compuestos van a separación por métodos químicos para obtener elementos. ¿Ya? Entonces lo que te había dicho era que teníamos número atómico y número de masa. Aquí te hablé un poquito sobre, un ratito. Aquí hablé un poquito sobre lo que era mezclas y todo eso, pero estemos un poquito hablando sobre lo que es números atómicos y números de masa. Entonces, tengamos en cuenta algo, de que los átomos, recuerda que átomos te dije, ¿no? Tienen protones, electrones y neutrones, tú los puedes identificar o caracterizar por el número de protones y neutrones que contienen. ¿Ya? Por el número de protones y neutrones que contienen. ¿A qué yo voy con esto? Esto de acá. ¿Esto qué es? Fluorine o flúor. ¿Qué es flúor? Esto es su configuración electrónica de la última capa de valencia. Ya eso no le parece bola esto. Pero tenemos esto acá. Esto que tú estás viendo acá se denomina Atómico. número atómico. Exactamente. Que se lo denomina con Z, ¿no? Con Z. Ya. Eh, y el número atómico es prácticamente el número de protones que tiene tu elemento. ¿Ya? Pero es el número de protones en el núcleo, obviamente, porque estamos en el modelo de que en el núcleo es donde están los protones. ¿Ya? Te das cuenta que el flúor está positivo o negativo si tú ves el flúor así nomás. Recuerda que para que esté positivo o negativo tiene que tener un más o un menos a la derecha. O sea, debe estar así. Positivo. Te pregunto, si no tiene nada de esto, ¿qué significa que está? Positivo. No, está neutro. Ah, Por eso te dije, en química tienes que poner el positivo para decir que está cargado eléctricamente positivo y el negativo para decir que está eléctricamente y cargado a qué se negativo. refiere usted? ¿Al número atómico que debería tener el signo? No, sino netamente me estoy refiriendo al flúor como elemento. Ah, El flúor como elemento está, en este caso, o el que está acá, está positivo o negativo, neutro. está neutro, está neutro. Entonces pongámonos a pensar algo. Si tiene 9 protones, para que esté neutro, ¿cuántos electrones debe tener? Eh, ¿9? 9. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿no? Por cada protón que tú tengas, ¿qué tienes? Un. Una carga positiva. Y entonces si tienes 9 protones, ¿cuántas cargas vas a tener? 9 cargas. Positivas. Pero para que esté neutro, ¿cuántos electrones tienes que tener también? Menos 9 cargas Es decir, negativas. exactamente, es decir, que el número de protones en un elemento es igual al número de electrones. Claro. ¿Ok? Pero ya le viste el por qué, la razón. Sí. Eso es lo que yo Es quiero que tú veas, la razón de las cosas. un ¿Ya? balance. Es como un balance, ajá, balance eléctrico. Exactamente. ¿Y qué Eh, pasa si ejemplo, ese flúor fuera negativo? En la misma tabla bueno, no en la tabla, porque en la tabla todos suelen ser neutros, ¿no? Pero, ¿cómo se vería representado un flúor, un átomo de flúor, pero tipo negativo? eso estamos ¿Tendría el hablando, signo?
Exactamente. Eso estamos hablando que son iones. Los iones pueden ser cationes o pueden ser aniones. Los cationes son elementos con cargas positivas y los aniones son elementos con cargas negativas. El flúor nada más está en su parte negativa, es decir, si tú el flúor lo quieres ver así, sería el flúor así negativo. Esto se llama un anión de flúor. Esto quiere decir que, mira, normalmente el flúor que tiene 9 protones, ¿verdad? Y tiene que tener 9 electrones. Pero ¿qué quiere decir este menos? Este menos quiere decir que solo es -1. El flúor tiene 10 electrones y solo tiene 9 protones. Haz la resta, sería -10 más 9. ¿Cuánto te queda? -1. ¿-1 o 1? -1. Esa es su carga neta. Entonces aquí estos vienen a ser un anión de flúor con carga negativa. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Aquí ganó un electrón. Es decir, es como que normalmente tiene 9 electrones y 9 protones, pero un electrón, no sé, en una reacción química que hubo, dice, no, yo aquí me meto, y se metió. Entonces, ¿qué pasó? El flúor ya no tiene 9, sino tiene 10, y lo que pasa es que como tiene 10 electrones y solo tiene 9 protones, ¿con qué carga va a quedar? Negativa. Esa es tu pregunta. ¿Qué pasa si me llega a quedar negativo? Eso te queda. Eso se llaman reacciones químicas. Eso es súper normal en reacciones químicas. ¿Ya? De hecho, el flúor tiende a ser negativo en reacciones químicas porque el flúor, no sé si lo viste, pero es muy electronegativo. ¿Sabes qué es electronegatividad? No. ¿O lo has oído? O sea, sí lo he Electro- oído, pero el concepto como tal no lo tengo. Sencillamente, no nos pongamos técnicos. Electronegatividad quiere decir que tiene facilidad para ganar electrones. Por eso es electronegativo. ¿Ya? Entonces el flúor es un elemento muy electronegativo. De hecho, es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Es muy, pero muy, pero muy electronegativo. Demasiado. El flúor no es lo que usan los dentistas. Sí, exactamente. No me preguntes cómo funciona, no lo sé, eso es más de odontólogos, pero sí, es el que te ponen en los dientes, ¿ya? Tiene muchas aplicaciones, como todos los elementos que tú pienses, tienen muchísimas aplicaciones, en muchas industrias, en muchos campos. Ya, obviamente no me sé todo porque estudio una carrera, yo no tendría que estudiar todo, ¿no? Pero el flúor sí es lo que utilizan los dentistas. Entonces, con esto quedamos, ¿no? El átomo es identificable por el número de protones y neutrones que contiene. El número de protones en el núcleo se denomina número atómico, se lo representa con Z, y el número de electrones es igual al número atómico. ¿Ok? Recuerda, siempre el número de electrones va a ser igual al número atómico. Listo. ¿Una pregunta a base de esto o no? Nos queda media hora, pero creo que sí terminamos. Es que el número que está abajo del nombre del elemento es la masa, ¿no? Eso se llama unidad de masa atómica, UMA, exactamente. Ok. Eso quiere decir que el flúor tiene 19,998 gramos por mol. Eso lo vas a ver después. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? No, un momentito que ya estoy terminando la última oración. Si quieres, puedes también copiar esto, ¿no? Lo que son iones. Esto es lo que me preguntaste, ¿no? Esto es un ion. Cuando tienen cargas que no son neutras, son iones. Ya depende si son cationes o aniones. La ¿Eso verdad es vamos a una... ver después? Sí, claro, eso de hecho es para la próxima clase. Justamente ahí entra la parte de moléculas e iones. Que de hecho eso es lo importante en la parte de que te aprendas todo, la parte de la nomenclatura. Que tengas fosfato de calcio, que tengas carbonato de calcio, todo eso lo tienes que saber en base a los iones. ¿Ya? Sí, Por eso porque es que te doy desde el principio. en el colegio me estaban dando enlaces iónicos y covalentes. También tiene que ver mucho con esto. ¿Ah? Todo tiene que ver en esto. Créeme. Es que esto es progresivo. Si no sabes esto, al final vas a estar sufriendo. Por eso te doy desde el inicio. ¿Ya? Me avisas cuando termines de copiar.
Ya. Ok, voy avanzando. Déjame borrar esto. Ah, bueno, entonces, seguimos, ¿no? Como te dije, eh, ok, teníamos en cuenta qué es la Z. A ver, ¿qué? ¿Recuerdas? La Z es el número de protones. Protones y electrones. Ajá. Eh, exactamente. El N es el número de neutrones. ¿Ok? Y el A se llama la masa atómica. Es decir, que la masa atómica viene a ser igual a la suma de qué cosa? De los protones más Neutrones. neutrones. O si también lo quieres ver, eh, es igual a la suma, ¿no? De los electrones más neutrones. Eh, lo que quiero que veas es esto de acá. Eh, ok, mira, esto significa el número, ok, pero nada más es el número, no exactamente todo. Mira. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que la masa del electrón es muy, muy pequeña? Sí. Ya, es por eso que se utiliza por lo general el número de protones, porque digamos, si tú quieres saber la masa del elemento, tendrías que multiplicar la masa del elemento, por ejemplo, no sé, el oxígeno, me doy una idea. ¿Te acuerdas cuál es la masa de un protón? Era 1,67 por 10 a la menos 27. ¿Ok? Entonces tú tendrías esos son kilogramos. ¿Ok? Entonces tú tendrías que multiplicar todo esto por el número de protones que tengas, para que tengas la masa total. Lo que pasa con los electrones es que pasa que la masa de electrones es muy, muy pequeña, como si tuviera cero prácticamente. Por lo cual, ten en cuenta esto, ¿no? Créeme lo que te estoy diciendo. Tú para sacar, tú para sacar el número A, vas a tener nada más en cuenta que es el número de electrones más el número de protones. Esto es la unidad de masa atómica. Un ejemplo, mira, un ejemplo es esto de acá. Vamos con el de acá. Tienes O 16, 8. ¿Qué te indica esto? ¿Y qué te indica esto? A ver, el 16 sería el número de protones más el número de neutrones. Y bueno, el 8 vendría a ser el número de protones más... No es lo mismo. Ah, no, Ya. no, no. Número de electrones y protones. Ajá, por si acaso, a ver. Veo que me estás utilizando mucho el número de protones y electrones. No es la suma de los dos, es nada más uno por cada uno. O es el número de electrones o es el número de protones. Son los mismos, pero no es la suma, por si acaso. Claro, a eso me refiero, que Ya, o sea, solo para son aclarar. equivalentes. Ah, ok, ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar aquí el número de neutrones en esta de acá, ¿cómo lo saco? Yo te digo, Armando, sácame el número de neutrones del oxígeno de acá, de este de acá. El de arriba siempre va a ser el A y el de abajo siempre va a ser el Z. Entonces, aplicando esta fórmula, mira, A es igual a Z más N. ¿Cuál va a ser tu número de neutrones? Ah, la resta de 16 menos 8. Entonces tú vas a decir, ah, bueno, en este oxígeno, yo sé que tengo ¿cuántos? 8 neutrones. ¿Listo? ¿Súper claro? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Perdón, creo que saqué. Pero me he dado cuenta que tú no me has preguntado, quería que me preguntaras esto. ¿Por qué aquí 17? ¿Por qué aquí 18?
¿Por qué aquí en vez de tener 13, acá hay 14, acá hay 15? Porque tengo 12, 13 y 14. ¿Por qué cambian estos valores? ¿Sabes por qué? ¿O sabes cómo se denomina eso? Estos se denominan los típicos isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son la variación en el número de protones de un elemento. ¿Ya? Un isótopo típico es el uranio, de verdad no me hace el número, pero el uranio tiene un isótopo que es el radioactivo, que es el que te mata por radiación. Creo que es el 236, algo así, no me acuerdo la verdad. Y tiene otro que creo que es el 237, uranio, que no es el radioactivo, la verdad no recuerdo. ¿Ya? Pero prácticamente el isótopo es la variación en el número de protones. ¿Ya? Este es el isótopo 17, el isótopo 18, el isótopo 16 del oxígeno, todos son de oxígeno. Y así van variando. Nada más te quiero hacer esa aclaración. Es decir, eh, por ejemplo, si yo quiero sacar, en vez de este de acá, quiero sacar el de acá, ¿cómo sería? Yo te digo, Armando, sácame el número de neutrones del isótopo 17 del oxígeno. Es decir, sería algo así. Luego ahora, cierto. Este número no cambia. Entonces digo, bueno, saquemos el número de neutrones. Sería altamente coger esto acá. Sería aquí. 17 es igual a qué cosa? A Z, que viene a ser el número de protones, que viene a ser 8. Entonces, ¿qué va a ser N? N le está diciendo que tiene 7, perdón, 9, perdón. Sería 9, creo que sí. 9 neutrones. ¿Ok? Eso le está diciendo. Es decir, tú tienes 9 neutrones, tienes, tienes 17 protones. ¿Y cuántos electrones tienes acá? Te pregunto. Tienes 17 electrones. ¿Tienes alguna pregunta con esta fórmula? Hola, hola. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono muteado. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, o sea, el número de neutrones es A menos Z. Exactamente. El número de neutrones es A menos Z. Ah, ya. Ya, es que eso parecía ecuación, pero nada. ¿Mm? ¿Otra cosa? ¿Otra pregunta? No, no, Ok, solo eso. recuerda que estos son isótopos, ¿no? Isótopos es la variación. Este es, por así decir, el original, ¿ya? El más estable. Estos son los inestables, ¿ya? Entonces, estos son los isótopos. Isótopos es el oxígeno 17 y 18, ¿ya? Y ¿Qué recuerden, pasa cuando va isótopos, en descendente? la verdad no sabría decirte, eh, no sabría decirte, pero sé que el más estable es siempre el que tiene menor energía, desde acá. Y si te das cuenta que todos cambian y eh, todos van en aumento, Ajá. ¿ya? Lo que te indica es que el más estable, es que eso es mucho decirte, pero el más estable termodinámicamente es el que tiene más baja energía, es decir, el que tiene 16. Ya. O sea, el más Porque, bajo de energía ahorita es el carbono que tiene 2 y 6. sí, exactamente. Es que mira, tú siempre en la vida, un ejemplo, mira, si tú que pones una pelotita en este valle, la pelotita es inestable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque un solo movimiento lo manda para acá o para acá. ¿Sí te das cuenta, no? Pero si tú mandas la pelotita acá y la mueves sin querer, te pregunto, ¿se va a mover hacia acá? ¿Se va a mover hacia acá? No. No. Esta es una unidad de estabilidad.
mientras más energía tengas, eres más inestable. Pero mientras menos energía tengas, eres más estable. Es lo mismo pasa. Es una idea muy vaga de la estabilidad termodinámica. Eso es muy, muy avanzado. ¿Ya? El flúor es inestable, usted dijo. El flúor no. De hecho, el flúor que te muestra acá, es el flúor estable. ¿Ya? Ah, ¿Ya? La verdad, no me sé los isótopos del flúor. No sé si tenga isótopos. Pero el 9 es el más estable. ¿Ya? El flúor 9 es el más estable. ¿Ya? Todos los elementos son estables en la tabla periódica. O sea, todos los elementos de la tabla periódica son termodinámicamente estables. Es decir, no van a desaparecer con el tiempo muy fácil. ¿Ok? A eso yo quiero ir. Entonces, ¿entendiste esto? sí. Ok. Entonces, ya vamos terminando. Entonces, mira, con esto, creo que ya te di la parte de lo que son. Esa fórmula es importante porque por lo general te ponen las típicas tablitas de rellenar y te ponen el elemento y te dicen deme el número de electrones, neutrones, protones y todo eso. Entonces, esto lo sacas con esto, netamente con esta fórmula sacas todo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, vamos ya con la tabla periódica. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que es número atómico, número de masa, vimos clasificación de la materia, vimos elementos y compuestos, que es el electrón, que es el neutrón, que es el protón. Entonces, todo esto nos lleva a decir, bueno, si bien estábamos acá, tú me dijiste, bueno, aquí tenemos esto acá. Tú me dices, bueno, entonces yo cómo ordeno, o, o mejor dicho, ¿para qué me sirve la tabla periódica? La tabla periódica me sirve para ordenar los elementos de una forma de que los elementos que estén por debajo, por atrás o como tú quieras verlos, tengan cierta relación en sus propiedades. ¿Ya? Ya te voy a explicar por qué. Pero es un arreglo que nos permite identificar los elementos muy fácilmente. Lo que está viendo acá, esta es la tabla, pero la famosa tabla periódica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da la tabla periódica? Nos da cantidad de información organizada y disponible de la estructura y propiedades de las sustancias. Bueno, aquí debería ser sustancias y elementos. ¿Ok? ¿Por qué sustancias? ¿Por qué sustancias? Porque las sustancias, ¿de qué están hechas? De elementos. Entonces, tú al final, si tú dices, bueno, yo quiero ver más o menos cómo se puede comportar cierta sustancia, tú dices, a ver, no sé, voy con el cloro y con el sodio. Digo, bueno, está hecho de cloro y sodio. Tú más o menos te puedes dar una idea de qué propiedades va a tener en base a la tabla periódica. Esa es la famosa tabla periódica. Entonces, repito, nos permite organizar, tener información organizada y disponible de la estructura y propiedades de las sustancias. ¿Ok? Si ves estos colores, no se diferencian bien. El libro guía, por si acaso, es el libro de Fundamentos de Química, no puse la referencia, pues yo la pongo. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos los denominados metales alcalinos. El hidrógeno no lo es, por si acaso, el hidrógeno no es un metal. Tenemos los metales alcalinos térreos, que son el grupo, no me acuerdo el nombre, pero son esta parte de acá. Es toda esta columna del 2A. Y todo esto que estás viendo acá se llaman metales de transición. Bueno, ahí está, ¿no? Terrenos. Sí, térreos. Está bien, pero la verdad yo no les... Generalmente no están definidos así en libros, pero te iba a decir, no, mira, esta escalera que ves acá son los denominados metaloides. No, esto acá, perdón, esta escalera que está acá, ¿ok? Son los denominados metaloides, que tienen características tanto metálicas o no metálicas dependiendo del tipo de enlace que tengan. Ya. El más común es el silicio. El silicio es un mineral cerámico, un cerámico.
Pero dependiendo de qué tipo de elemento tenga, el silicio por lo general actúa como un conductor o como un no conductor de electricidad, ¿ya? Eso es lo típico de los metaloides, es decir, que tiene propiedades metálicas y no metálicas, dependiendo del tipo de enlace que tenga, pero por lo general es así. Eh, estos acá, no es el cloro, no es el cloro, estos acá se llaman halógenos. Bueno, solo está el yodo, perdón, está el yodo. Se llaman halógenos. Halógenos. Estos se llaman oxigenoides. Tiene otro nombre, la verdad no lo recuerdo. Estos son nitrogenoides. Por eso está el N. Oxigenoides, nitrogenoides, que son halógenos. Y bueno, el carbono, no sé si está bien dicho carbonoides, pero el carbono es prácticamente esto de acá. Eh, es todo lo que te podría decir. Vamos a ver después, si es que seguimos con las clases, que son metales, que son metaloides y que son no metales, y cuáles son las diferencias de propiedades. Esto que estás viendo acá son elementos, por así decirlo, aparte, ¿ya? Son lantínidos y, realmente no recuerdo, pero podemos verlo acá. Lantínidos y actínidos, exactamente. ¿Tienes alguna pregunta con esto? No, no realmente no se me ocurre nada ahorita. Ok, ahora yo te pregunto, ¿por qué se llaman metales de transición? ¿Por qué ese nombre, metales de transición? A ver, lo que se me ocurre ahorita es que pues siempre cuando los enlaces, ¿no? Los enlaces iónicos y bueno, no sé si los covalentes también, pero yo no sé de los covalentes, pero siempre requieren de un metal y no metal para juntarse. Ya. Entonces no sé si por eso sea metales de transición. No, no, no por eso. Ya te voy a Ah, explicar por qué. Porque a la final tú también puedes coger y mezclar. Mira, el típico. Este no es un metal de transición, esto es un alcalino, esto es un alcalino. Y sigue siendo enlace iónico. ¿Ok? Entonces, no va por ahí. Entonces, ahí ya como que te demostré que no va por ahí. Lo que yo te preguntaba es por qué son metales de transición, ¿por qué? No sé si tengas bien medidas las valencias, pero ¿qué pasa por ejemplo, con todas estas valencias acá? ¿Cuál es la valencia de estos acá? Más uno. ¿Cuál es la valencia de estos acá? Más dos. Pero estas valencias son fijas, no van a cambiar. Siempre va a ser uno para el litio, uno para el sodio, uno para el potasio, para el rubio, para el cesio y para el francio. Perdón, se me saca la garganta. Siempre va a ser, siempre va a ser dos para el berilio, dos para el magnesio, dos para el calcio, dos para el estroncio, dos para el bario, dos para el radio. Pero ¿qué pasa acá? Lo que pasa acá es que estos metales tienen valencias variables. El ejemplo más común, el cobre. El cobre tiene valencia de más 2 y más 3. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso que se denominan metales de transición o transientes, que dependiendo del tipo de enlace que tengan, varían su, su, su valencia. Es por eso que eh, están en transición entre sus valencias. Uno tiene más de 2, más de 3, uno tiene más 4, más 5. Ya, pero por eso se llama metales de transición. Siempre está en una transición de 2 a 3 en el caso del cobre, que es el ejemplo más rápido que te puedo dar. Esa es mi pregunta, ¿por qué se llaman metales de transición? Ya, listo. ya. Ok, esa es mi pregunta. Espero que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Como te dije, a mí me gusta que entiendan el porqué de las cosas. Entonces, ese es el porqué de las cosas en este sentido. Ok, entonces, con la tabla periódica tenemos muchísimas formas de tabla periódica. Eh, Una pregunta. dime. ¿Puede retroceder? Ah, no, ahí está, ahí está. No, no, no. La tabla periódica.
¿Cuál era el número uno? Hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, sí, el hidrógeno no es un Ya, metal, por si acaso. Ajá. ese era un halógeno. No, de hecho el nitrógeno no es ni halógeno ni nada, perdón, ¿cuál me dijiste? El hidrógeno. Hidrógeno, perdón. El hidrógeno no es metal ni no metal, es Un hidrógeno. gas. Perdón, es no metal, es no metal. El hidrógeno es no metal, sin embargo, está en la columna de los alcalinos, de los metales alcalinos, pero no es un no metal. La cosa es que se lo pone aquí es por la electronegatividad que tiene. Por eso te dije, la tabla periódica está ordenada de una forma de que las propiedades vayan como que adyacentes. Por ejemplo, es como que cuando a ti te ponen, no sé, en un grupo, y siempre está el grupo como que los más pilas, los más normales y los que menos atienden a clase. Entonces, como que siempre están como que en orden. Entonces, la cosa es que el hidrógeno tiene una electronegatividad parecida al del litio en sentido creciente, al del litio, sodio y todo eso. Por eso que se lo pone acá. ¿Ok? Y también es por su configuración electrónica. O sea, todo tiene un porqué. La ubicación de todas estas tiene un porqué. ¿Ya? Es por eso. Pero aquí, como ves el color, el hidrógeno es un no metal. ¿Sí? El hidrógeno es un no metal que tiene solamente dos electrones. Y había una palabra que era valencia. Ajá, la valencia. Ajá. O La sea, valencia, la valencia del hidrógeno es uno. allá, es el numerito que aparece al lado de la letra, ¿no? La valencia. No, de hecho, mira por qué. Porque, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, a ver, no sé si puedes rayar mi ¿No? pantalla. ¿Puedes rayar mi pantalla? Sí. Y decirme, porque no te entendí la pregunta. No. La valencia es el que se encuentra aquí, tipo ahí, al lado, Eh, el eh, numerito. no, lo que te indica, o sea, lo que te indica son los electrones que necesitan para ser estables. ¿Ya? Ah, Por verdad, ejemplo, sí me acuerdo. eh, el flúor necesita 7 electrones anexados a él para acercarse a los dichosos gases nobles. Estos gases nobles son los gases como que todo el mundo quiere ser como él, porque ellos son los únicos estables sin necesidad de mezclarse con otras cosas. Es por eso que estos gases son usados en muchas aplicaciones como gases inertes para, no sé, para caracterización de materiales, cosas muy avanzadas. Son utilizados porque estos gases no reaccionan con nadie. ¿Y por qué no reaccionan con nadie? Porque no tienen la necesidad de reaccionar con otro elemento porque ya son estables. Las reacciones se dan porque los elementos buscan estabilidad y la estabilidad la obtienen al acercarse a estos gases. Estos gases tienen 8 electrones de valencia, ¿ya? Por eso el 8, ¿ya? Ya los tienen puestos. Pero el flúor necesita 7 electrones de valencia para poder llegar al 8. El oxígeno necesita 6 electrones de valencia para poder llegar al 8. Es decir, que el oxígeno tiene valencia -2, el flúor tiene valencia -1, el nitrógeno, ¿qué valencia tiene? -3. Es la resta, si te das cuenta. El carbono tiene valencia -4 y el boro tiene valencia -5. ¿Te das cuenta? Hasta habíamos discutido que, ejemplo, pongamos ejemplo al carbono, ¿no? Bueno, no, al oxígeno, al oxígeno. ¿Ya? Pongamos ejemplo al oxígeno. El oxígeno dice que tiene 8 de número atómico, ¿no? Que viene a representar 8 electrones que tiene, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, ya sería estable. No, o sea, mira, es que de hecho ahí ya te estás metiendo, digamos, con muchas más cosas. Mira, hagamos el típico ejemplo de oxígeno diatómico. Te voy a explicar. A ver, esto es como si tengas dos oxígenos, ¿ok? Y si no, los unes mediante un enlace, ¿correcto? Eh, ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno?
8. A ver, no sé cómo explicarte la diferencia. Mira. El oxígeno, ok, aquí te dice 8, ok. Pero, a ver, esto es lo que te indica, si te acuerdas que te dije, te indica el número de protones en el núcleo. En el núcleo. Ya. Lo que pasa con el oxígeno es que, mira, aquí tú qué tienes, mira aquí, este es el grupo 6A. 6A porque tiene 6 electrones. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada punto significa un electrón. Ya, acá también tienen otro. Ya. Voy a cambiar de color. ¿Qué pasa con esta raya? Imagínate que es una raya, ¿no? Una línea. Si dibujo una bolita por cada punto, ¿cuántas bolitas rojas tengo en cada esquina? 1. Una ahí. Entonces, ¿cuántas bolitas tengo al final? Tengo 2 bolitas, ¿no? Cada punta significa 2 electrones. Cada punta significa un electrón. Entonces, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 2 electrones. Tengo 2 acá. Creo que se ve mejor aquí. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. ¿Ya? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Ahora sí. Ponte a contar. ¿Cuántos electrones tiene este oxígeno de acá? 8. Tienen, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y el de acá cuántos tiene? 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno lo que tiene que hacer es ¿qué cosa? Si no, mira, ¿qué tiene que hacer el oxígeno? Tiene que coger y tener 2 electrones más. O sea, si te das cuenta, los rojos. ¿Ya? El oxígeno necesita 2 electrones más para poder ser estable, para poder aproximarse al helio. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el de acá. La verdad no sabría explicarte esto del 7 y el 8. Tengo que investigarlo, la verdad. Ahí se me cogieron rojo. Pero esto te indica los electrones. Por ejemplo, el flúor. El flúor, cuando tú lo pones con otro flúor, el flúor solo tiene 7 electrones. Tiene 1, 2, 3, 4, Comparten un átomo. 5, 6 y por aquí tiene otro 7. Porque tiene un 7. Y acá también. Ya. Pero lo que pasa con el flúor es diferente. Es que tú ya viste estructura de Lewis. No, no sé. Ya, es No que sé te nada. voy a confundir. ¿Ya? Pero más rápido te lo pongo aquí para no estar haciendo. Eh, ya, ya, mira, entonces, acá. Te pregunto, ¿cuántos electrones tiene el flúor? Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá también tiene 7. Este es el F2. Entonces, 1, mira, cada rayita, ¿qué significa cada rayita? Que tiene 2. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá también. Ya. Es decir, mira, si te das cuenta que de 7, ¿cuántos necesita el flúor para llegar a 8? 1. Dijiste bien. Si yo mejor el flúor, entonces, ¿qué tienen que hacer? Los flúor tienen que compartir estos electrones que les sobraron. ¿Ya? Es un poquito complicado, ahorita no te centres en eso, pero céntrate en lo que te estoy diciendo. Por si acaso, si ves bien mi pantalla, Sí. ya. Entonces, nada más céntrate en esto. Mira, el flúor, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 7. ¿Cuántos les hacen falta? 1. El oxígeno tiene 6 electrones. ¿Cuántos les hace falta? 2. ¿Ya? De hecho, me di cuenta de algo.
Dime. Para saber el número de electrones que le falta, puedo hacer la resta del número atómico versus la valencia. Menos la valencia. ¿No? Digo, 9 menos 7. Ah, no. No, 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 no. No, No, olvídate. ya. Es netamente esto, ¿ok? Y eso, o sea, es por eso que te digo, ¿no? Recuerda, los gases nobles no reaccionan. ¿Por qué? Porque ya tienen 8 electrones, ya son estables. Es decir, los manes dicen, yo ya tengo todo lo que necesito, no necesito a nadie más. Topamos. ¿Qué pasa con los otros elementos que no son estables? Tienen que hacerlo, ¿ya? Por eso están los típicos enlaces covalentes iónicos, covalente polar, covalente no polar, covalente inducido, muchos tipos. Entonces, esos son los enlaces intramoleculares prácticamente, ¿ya? Entonces, es por esto, ¿ok? Entonces, es lo que está pasando acá, ¿ya? No sé si tengo una pregunta. Por ejemplo, el litio, eh, el litio solo tiene, no recuerdo, el hidrógeno, vamos al hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento que en vez de llegar a 8 electrones, solo necesita de un electrón más. Mira, todo lo que te he hablado de acá, de que tiene que llegar a 8, se llama octeto. Tiene que llegar a su octeto. Porque de 8, ¿no? Y el hidrógeno tiene que llegar a su dueto de 2. Ahorita no le prestas mucha atención a eso es estructura de Lewis, ¿ya? Pero te lo doy, ¿ya? Esta es la generalidad de la tabla periódica. Se los ha ordenado en base a sus propiedades, electrónicas, físicas, todo eso, ¿ok? Es lo que yo te quería hacer ver, ¿ya? De que la tabla periódica no es una tabla que alguien se la inventó y se la puso así porque ya, no, es una tabla organizada de sus propiedades, ¿ya? Ya para ir terminando, aquí hay una aplicación de tabla periódica, no es tanta aplicación, pero es algo que todos tenemos. Aquí hay una tabla del porcentaje de elementos más comunes en el cuerpo humano. Mira, tenemos bastante oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, ¿ya? Este es el porcentaje, por ciento, tenemos todo esto. Esto en biología son lo que se llaman los macroelementos, estos son los microelementos, son muy por debajo, pero son necesarios, sin esto no funciona bien. Cuando hay un exceso, por ejemplo, de cobre, hay una enfermedad típica que es como que tu hígado se pone como que medio cobroso, de hecho parece cobre prácticamente, y ahí eso es mortal. Entonces debemos tener exactamente esto de acá. Como te dije, ¿no? Los metales se ordenan, la tabla periódica se ordena, ¿qué cosa? En, elementos típicos, los metales de transición y los no metales, ¿no? Recordemos que hay una escalera que es la de los el metaloides, acá están los lantínidos y actínidos. Eh, También están ordenados en bloques por su configuración electrónica. Estos son los configuraciones electrónicas que terminan en bloque S, bloque SP, ¿qué digo? Bloque D, bloque P, y este es el bloque S, ¿no? Bloque F, eso lo vas a ver después. Todavía la verdad no te asustes con esto, nada más te lo doy, porque siento que es muy importante tener esto en cuenta, porque con esto tú puedes hacer una configuración electrónica muy fácil. Y nada más que tengas en cuenta de que los periodos son las partes horizontales y los grupos son las partes verticales. Es decir, eh, este viene a ser un periodo, ¿ya? Este viene a ser un periodo, y estos son los grupos, los verticales. Entonces ¿esto qué sería? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. ¿Ya? Nada más tener en cuenta. Es teoría, por eso te dije que es bastante teórica. Tienes esto, y eso. Eso sería todo. No sé si tengas alguna pregunta. No. Ya. Entonces, bueno, acá están los que te dije, ¿no? Metales de transición, metales férreos, como tú me dijiste, carbonoides, hidrogenoides, calcógenos, que también son los oxigenoides. Este es el mismo, calcógenos o oxigenoides, es lo mismo. Halógenos, gases nobles o gases raros, metales alcalinos tercios y tierras raras, que son los actínidos y lactínidos. Eso sería todo. Entonces, te paso las diapositivas ahorita mismo. Ya.
cualquier cosa me escribes y te pregunto, ¿qué tal te pareció la clase? Te despejé dudas, te despejé vacíos. Ah, sí, sí tenía una pregunta. Dime, ¿qué pasó? ¿Puede mostrar la tabla periódica de nuevo? A ver, ¿dónde? A ver, no, la que dice los elementos. ¿Esta o esta de acá? La detallada, esa. ¿Es válido si yo digo que, o sea, 8, o sea, 8 de los gases nobles, ¿no? Tipo la valencia. Si yo lo resto con la valencia de otro grupo, me da el resultado de los electrones que necesito para que sea estable. Tipo, pongamos por ejemplo el flúor. Yo 8 menos 7, 1. Ajá, está bien, es lo que te estaba diciendo. Ah, ya. El flúor Entonces sí tiene es válido. 7, los gases no tienen 8, entonces ¿cuántos les hacen falta? 1. Un electrón. Por eso que te das cuenta que al final el flúor, como tú dijiste, cuando tengo el flúor 2, ¿cuántos electrones comparten? Comparten un electrón. Y eso es un enlace covalente porque están compartiendo. ¿Ya? Porque de hecho es así, ¿no? El flúor es así. Recuerda que en cada punta de la raya, es decir, acá y acá, se comparte un electrón. ¿Sí? Entonces aquí tienes esto, esto, esto. Cada raya significa dos electrones. ¿Ok? Entonces si te das cuenta que el flúor que tenía al principio ¿qué tenía el flúor? Tenía 7 electrones. ¿Pero qué pasó? Dijo, ah, no, compárteme el tuyo, y llegó a 8. ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Y el litio, por ejemplo, le faltaría 7 El de litio, compartir. creería que sí. Déjame. Está en mi pantalla, ¿no? Creo que estoy por la pantalla completa. Vamos a ver. Sí. Déjame asegurar. Claro, porque 8 menos 1 da 7, si es que es válida la operación. Eh, a ver. Ok. Eh, el litio tiene solo un electrón. Entonces sí, está bien. ¿Le harían falta qué cosa? 7. 7, está bien. De hecho, sí, porque si te das cuenta, el litio con el yodo hace un enlace iónico, es decir, le roba. ¿Sí? De hecho, mira, aquí hay tablas. Tú puedes buscar tablas, loco. Ya es, digamos, tu curiosidad, puedes ir buscando tablas. Sí, mira, acá está, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, mira, como te dije, ¿cuántos le hacen falta al berilio? Réstale. 2, 8, ¿cuánto queda? 6. 6. ¿Te diste cuenta? Ya, será todo entonces. Te dejo para que puedas ver el partido de Ecuador. No tengo que verlo, que está jugando. Ya. Ah, ya. Entonces, Vale. pilas loco, me avisas si te gustó la clase, si te despejé dudas, si tienes dudas todavía, me avisas por mensaje y yo te respondo. Ya, Ya. Gracias. Buena cuídate. tarde.